Amén. Pueden sentar. Aleluya. Dios es bueno, maravilloso, poderoso. Vamos a comenzar una serie de discipulado que vamos a estar compartiendo en todo este año. Solamente vamos a dar una serie para poder entrar en la profundidad de la palabra y el plan profético que el Señor nos dio para este año 2023. Herencia, descubriendo la riqueza de Cristo. Y el tema que vamos a compartir se titula Cristo, la herencia de los sacerdotes. Cristo, la herencia de los sacerdotes. Y vamos a leer Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10, verso 8 al 9. Deuteronomio, capítulo 10, verso 8 y 9. Vamos a leer desde el verso 8 y 9. Dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, para bendecir en su nombre hasta el día de hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, o sea, no tuvo herencia de tierra, de la tierra prometida, sino que dice que Jehová es su heredad. El Señor era su herencia, como Jehová tu Dios le dijo. Amén. Entonces todo este año estaremos hablando de esta serie discipular, así que es muy importante que asistan para que sigan la secuencia de las enseñanzas, todas las enseñanzas de discipulado serán grabadas, y por causa de la profundidad de lo que vamos a impartir, ningún pastor puede dar esta enseñanza, sino que pueden poner subtítulos video a sus discípulos. ¿Amén? Mientras vamos evolucionando, van a ver que lo que estoy diciendo no es jactancia, sino que vamos a entrar en la profundidad de lo que el Señor quiere. Amén. Así que pueden asistir las congregaciones cercanas, traigan a sus discípulos. Si no, estas enseñanzas van a estar en mi canal de YouTube, la descargan y las pueden colocar en ese discipulado. En el antiguo pacto, Dios quería, ya hemos enseñado acerca de esto, Dios quería una nación de reyes, de sacerdotes. Dios quería que todas las tribus de Israel ministraran al Señor. Amén. Pero solamente una tribu, una familia, fue la que obedeció el llamado, el propósito de Dios de ser sacerdotes. Entonces, cuando la nación de Israel entró en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, a 11 tribus les repartieron tierra, les repartieron porciones de tierra. Pero la única tribu que no se le dio tierra era la tribu de Leví. O sea, la única tribu que no se le dio tierra como herencia era la tribu de Leví, porque el mismo Señor, el mismo Dios, iba a ser su herencia. En términos
naturales y en términos materiales, pareciera que la tribu de Leví salió perdiendo, porque no se le dio tierra para sembrar, tierra donde habitar. Pero la tribu de Leví se iba a dedicar, como era la tribu de los sacerdotes, porque ellos se rindieron, obedecieron al Señor, se iba a dedicar a ministrar al Señor, y su herencia era el Señor. Amén. Pareciera que hubieran perdido, pero fue la tribu que salió ganando. Amén. Porque Dios es más grande que la creación. Dios es más grande que la tierra. Y iban a tener como herencia el dueño del oro y de la plata. Efectivamente, a la tribu de Leví no le faltó nada, porque su herencia era el Señor, y fueron bendecidos. Esto lo podemos ver en Isaías 61. El día de hoy no voy a gritar, voy a enseñar pausadamente. Si usted tiene sueño, puede dormir tranquilo, que yo no lo voy a molestar. También para el próximo discipulado, tráigase su sábana y su almohada. Isaías 61, el verso 6 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios seréis llamados. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué va a hacer un sacerdote? Va a comer de la riqueza. En otra parte dice que los sacerdotes vestirán espléndidamente. O sea que no le va a hacer falta nada, no le hizo falta nada a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque entendieron que la verdadera herencia no es material. Cuando yo hablo herencia, descubriendo las riquezas de Cristo, cuando usted tiene la mentalidad de que el evangelio solo es dinero, usted va a pensar en dinero. Pero cuando yo estoy hablando de herencia, estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando de Cristo. Amén. Ahora bien, nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto. 2 Corintios 3:6 dice que Él nos hizo, no nosotros mismos, no es con nuestra fuerza, no es con nuestros méritos. Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto a través de la sangre de Cristo, a través de su poderoso sacrificio. Por eso ahora somos creyentes en Cristo Jesús. Si nosotros creemos, si en nosotros hay un verdadero arrepentimiento, hemos dado frutos de arrepentimiento, Dios nos constituye y Dios nos establece como sacerdotes. 1 Pedro 2:5 dice que somos sacerdotes santos para ministrar al Señor sacrificios espirituales. También Apocalipsis, vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis 8, versos 3 al 5, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel que subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar, lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes? Levanten sus dos manos, diga conmigo: todos somos sacerdotes. Lo que se siente, quédense tranquilos, porque eso que se esté moviendo me distrae. Los sacerdotes ministran a Dios en adoración, en oración, en intercesión, y eso trae respuestas aceleradas. Eso trae respuestas poderosas que sacuden lo malo y traen el bien de Dios sobre nosotros. Entonces,
debemos entender que es poderoso ser sacerdote. Yo quiero que levante sus dos manos y diga conmigo: es poderoso ser un sacerdote del Señor. O sea que tenemos la mala imagen de sacerdote de la iglesia popular. Amén. Pero todos los que creen en Cristo Jesús somos sacerdotes. Entonces los sacerdotes no es un grupo exclusivo de la iglesia. Los sacerdotes son todos los verdaderos creyentes en el Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra sacerdote? La palabra sacerdote en el hebreo es Cohen. Y esa palabra Cohen en el hebreo significa puente. Esa palabra también significa puerta. Quiere decir que para que Dios se manifieste y tenga una manifestación en la tierra, tiene que haber una puerta, tiene que haber un puente, y esa puerta y ese puente somos nosotros. Amén. Levante sus dos manos, diga conmigo: esta puerta y ese puente para que Dios se manifieste en un lugar son los sacerdotes de Dios. Escuché una enseñanza de un maestro destructor de fortalezas, y él decía que Dios no está en todas partes, que Dios no puede estar donde no hay una puerta, donde no hay un puente. O sea, donde no hay iglesia, donde no hay hijos de Dios, Dios no se puede manifestar para traer salvación, para traer sanidad. Lo dijo en el ámbito de ese sentido. No está negando la omnipresencia de Dios, sino que para que Dios se manifieste nos necesita a nosotros como sacerdotes. ¿Me estoy explicando? Lo que quiere decir, para que Dios se manifieste en la tierra necesita sacerdotes. Cristo está como sumo sacerdote en el cielo, pero para manifestarse en la tierra necesita un reino de sacerdote llamada la iglesia. ¿Están aquí? Por eso Primera de Pedro, vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Antes de Dios establecernos como sacerdote, nos enseña esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. O sea, el contexto de Primera de Pedro 2.5, cuando nos habla de sacerdotes santos, sacerdotes apartados, para nosotros poder funcionar como sacerdotes, tenemos que caminar en la posición y en la naturaleza que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la posición y cuál es la naturaleza que Dios nos ha dado? Santidad. Por esa razón, nosotros tenemos que desechar la malicia, el engaño, la envidia y las obras de la carne. Porque dice la palabra de Dios que nosotros podemos ser instrumentos de honra o instrumentos de deshonra. O sea, si somos instrumentos de honra es porque nosotros hemos administrado la santidad que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo y caminamos de acuerdo a la posición que Él nos ha dado de santidad. Y cuando nosotros caminamos en la naturaleza de santidad, Dios nos va a usar. Vamos a ser un instrumento de honra. Pero si nosotros no caminamos en santidad, seremos una puerta cerrada. Dios no se va a manifestar. Tú puedes hablar la palabra, tú puedes orar por los enfermos, pero Dios no está ahí, porque Dios no va a usar a un vaso sucio. Dios va a usar un vaso limpio. Entonces, por eso nos dice: desechen todas estas cosas. Entonces, para ser sacerdote
también lo segundo es que debemos ser alimentados con el evangelio de la palabra pura y no adulterada. Primera de Pedro capítulo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella que crezcáis en ¿qué? En salvación. O sea, solo el que está nutrido con el verdadero evangelio crece. Pero cuando se ministra a la iglesia, se ministra religiosidad, se ministra tradiciones, se ministra una palabra de gracia mezclada con religiosidad, lo que vamos a tener es puros niños desnutridos, pura gente desnutrida que no va a crecer espiritualmente y que no va a crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y después dice 1 de Pedro 2, 4 y 5: acercaos a Él. ¿A quién? A Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Entonces nosotros también debemos ser piedras vivas, edificados, o sea, que crezcamos como casa espiritual, que crezcamos como sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces debemos ser edificados, crecer como una casa espiritual, como una piedra viva, entendiendo que nosotros somos iglesia, que nuestro cuerpo es templo de Dios, que nosotros somos los sacerdotes que ministramos en este templo, y que ahí mismo en este templo ofrecemos sacrificios espirituales. Entonces usted debe entender que de esta iglesia, hablando de tu cuerpo, de tu templo, tú no tienes para dónde agarrar. O sea, tú no te puedes ir bravo de tu cuerpo. No, es que no estoy de acuerdo conmigo mismo, con lo que Dios está edificando, yo me voy. No te puedes ir de ti, porque tú eres el templo, tú eres el sacerdote, tú eres la iglesia, tienes el Espíritu Santo, tienes a Cristo. ¿Para dónde vas a agarrar con esa patichada? Te puedes ir. Entonces los mayores problemas de la gente que no entiende lo que son iglesias, que tienen que ministrar como sacerdotes, que ellos mismos son ofrenda, son la ofrenda de primicia. Debemos ofrecernos, Romanos 12:1, debemos ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, agradable delante del Señor, que es nuestro culto racional. ¿Dónde es ese culto? ¿Dónde es ese servicio? En nosotros mismos. Entonces, si usted no sabe ser iglesia cuando sale de aquí, no sabe ser iglesia en su casa y ministrar usted en este templo, usted no va a ser una persona que nos va a dar dolor de cabeza aquí en la congregación de los santos. Pero cuando usted sabe ministrar usted mismo al Señor, se acaban los cristianos problemáticos. Ese aplauso para el Señor desde los fuerte. ¿Cuál es el problema? Usted quiere que nosotros lo edifiquemos a usted, y usted no edificarse en su casa. O sea, hay dos edificaciones. Una edificación que usted hace en su casa, usted hace su trabajo, usted se está edificando, usted está ministrando, el Espíritu de Dios está en usted. En esa área los 5 ministerios no tienen potestad. Solamente tenemos potestad para edificarlos aquí dentro de cuando nos reunimos como congregación. Ahí es mi responsabilidad, pero yo no los puedo edificar constantemente porque yo no soy el Espíritu Santo. Y yo no puedo agarrar un revólver y decirle, tienes que orar, tienes que hacer esto. Eso usted lo tiene que saber, porque usted tiene que tener madurez, usted tiene que tener responsabilidad de edificar este templo como casa espiritual, y para que sea una puerta para que la gloria de Dios se manifieste. Si ese
aplausos para el Señor, que se los fuerte. ¿Están aquí? Debemos edificar. Por esa razón debemos asumir responsabilidad de edificarnos como casa espiritual. Por eso dice la Biblia, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. O sea, hay una edificación a nosotros mismos como templo. Y esa es tu responsabilidad. ¿Para qué? Para que seas una puerta. Para que el Rey de Gloria, como dice el Salmo 24, versos 6 al 10, ¿quién entrará por las puertas eternas? El Rey de Gloria. O sea, para que la gloria se manifieste, tiene que ser edificados. Hablando en lengua, orando, caminando en santidad, entendiendo que esto no es la iglesia, que tú eres la iglesia, que tú eres una piedra viva, y cuando nos reunimos empieza a encajar cada piedra para que se manifieste una gloria corporativa, para que haya transformación en una ciudad, para que haya una expansión de salvación donde mucha gente va a ser salva. Por eso hay gente que no encaja, porque tú eres edificado, bien edificado, pero hay gente que como que no se puede meter en el edificio, o es una piedrita de granito porque no es edificado. ¿Me explico? ¿Están aquí? Ahora bien, los sacerdotes no solo ministran a Dios para traer a Dios a la tierra, sino que anuncian las virtudes de Dios. Por eso nosotros predicamos el Evangelio, testificamos a Cristo en el poder de Dios. O sea, de repente no eres un predicador, pero tienes al Espíritu Santo dentro de ti, que te enseña a hablar, que te enseña a manifestar al Señor. Y por esa razón viene la otra edificación, que Dios usa los 5 ministerios para una edificación corporativa. Por esa razón usted tiene que estar en discipulado. Por esa razón usted tiene que estar en sede, donde no vamos a darle una leche adulterada, sino una palabra que va a bendecirte y te va a capacitar para la obra del ministerio. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Por esa razón nosotros debemos derribar la mentira y el engaño que se ha establecido por muchas generaciones, que hay un solo sacerdote, o que hay un grupo exclusivo de sacerdotes. Todos los creyentes son sacerdotes. ¿Y quienes entrenan a ese ejército de reyes y de sacerdotes? Los 5 ministerios. ¿Con qué propósito? Para que no el grupo exclusivo haga la obra del ministerio, sino que toda la iglesia sea capacitada para la obra del servicio. Para que toda la iglesia sea luz en medio de las tinieblas. Para que toda la iglesia sea sal de la tierra. Para que echemos fuera la maldad. Para que detengamos que la corrupción se propague. ¿Cuántos dicen amén? Por eso declaro en el nombre de Jesús que a ti se te revela que eres sacerdote, que tienes una responsabilidad personal de caminar en santidad y no ser una puerta cerrada, sino una puerta abierta donde la gloria de Dios se pueda manifestar. Ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Amén. Y en esta obra de edificación tenemos una visión: predicar el Evangelio del Reino, seguido con señales y prodigios, discipulando, enseñando lo que Jesús y sus apóstoles nos enseñaron, y testificar en el poder del Espíritu Santo hasta lo último de la tierra. Y toda visión tiene una estrategia. Levante su mano derecha, diga conmigo: toda visión tiene una estrategia, que es ganar, consolidar, discipular y enviar.
Ganamos ¿cómo? Con los evangelismos, con la fiesta en las casas, fiesta de las cosechas. Consolidamos, que es mantener el fruto. ¿A través de qué? De casas de consolidación que se hacen los jueves. Visitas de consolidación en el manual oficial, que ya usted debe aprenderse eso, oficial de la consolidación. Discipulamos a través de qué? Escuelas de liberación, sede, discipulado, y cuidamos a la gente, tratamos de cuidar a las personas a través de la casa de salvación. Por eso aquí, cuando una persona dice, yo lo formé, la pregunta es, ¿le diste tú todas las clases de escuela de liberación? ¿Lo bautizaste? ¿Le diste todas las clases de sede? ¿El año de todas las clases o fueron varios maestros? ¿Quién les enseñó la enseñanza del día domingo? Entonces tú dices, yo lo formé. Ay, una papaya, lo trabajamos para vos. Tú no formaste nada, papá. Dile a la persona que bájate de esa nube, tú no formas a nadie. El que forma son los 5 ministerios. Es un cuerpo ministerial que edifica a la gente y lo bendice. Por eso cuando una persona solamente recibe una administración, queda chueco. Está mal formado. Necesita varias misiones, varias gracias, varios ministerios. Por eso nosotros ponemos maestros, diferentes maestros en SEBE, porque se necesita cada una de las gracias para que las personas sean capacitadas para la obra del ministerio y lleguen al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Tienen ese aplauso así como de mala gana. Okay. Entonces, enviamos a completar, después lo enviamos ¿a qué? A que haga lo mismo que hicieron con él. Que gane, que consolide, que los ayude a estar en sede, escuela de liberación, en bautizarse, o sea que la iglesia, que Cristo a través de los 5 ministerios y a través de la iglesia edifica a esa persona. Y enviamos también pastores para expandir la visión. Porque el Señor nos dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, si vemos la visión que nos lleva al llamado como sacerdote, es algo muy sencillo, no es algo complicado. Amén. Lo complicado es la persona que no quiere ser preparada. La persona que ve el discipulado como una carga, la persona que ve SEBE como una carga, y ahora el apóstol ahora con ese Zoom, ahora dando esa enseñanza. Lo ve todo como una carga. Y no asume la responsabilidad de crecer en Cristo, y luego se convierte en un niño espiritual eterno. Y el Señor me inquietó, yo le estuve comentando a mi esposa, escuche bien, usted se me tiene que pegar atrás, porque yo no voy a esperar a nadie. Amén. No que hizo, no me importa. Hagan, deshagan, pequen, forniquen, emborráchense, pero yo voy a trabajar con la gente que quiere ser edificada y que quiere crecer. Escuche bien, usted hagan, deshagan, y yo ni mi esposa lo vamos a confrontar. Búsquese un niñero. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tú eres un niño espiritual, quieres que te limpien el rabo, que te den la lechita, que te acaricien, que te den la pelota. Búsquete un niñero espiritual, pero aquí estamos en una universidad del reino de Dios. Aquí estamos en algo avanzado. ¿Cuántos pueden pedir fuerza al Señor? Por eso le voy a meter, escuchen, no sé si a usted le va a caer mal, pero le voy a meter comida, pero gruesa. Amén.
tuve 5 o 6 años estudiando todas estas cosas y no la podía dar, pues siempre tengo que esperar, ¿verdad, niña? No. Así el niño se ahogue, van a haber varios niños muertos, espiritualmente hablando. Se van a atragantar. Pero la gente que me siga y decida madurar y decida, hoy me quito el pañal, hoy dejo el tetero, hoy dejo la niñería y me voy a pegar atrás al apóstol, porque voy a aprender todas esas profundidades y toda esa riqueza de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces hay una sola visión. Hay visionarios, hay quienes quieren atrapar y abrazar esa visión, hay quienes quieren y deciden, esa gente madura que va a estar con nosotros, caminar en el mismo lenguaje, en el mismo sentir, en la misma mente. Amén. Y alguien que está en esta visión de esta casa se va a identificar quiénes son hijos y quiénes no son hijos. Amén. Entonces, tanto el liderazgo como los miembros de la iglesia debemos amar, respetar y aplicar los fundamentos, ser celosos con la visión. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos no las hacemos por caprichos, lo hacemos por dirección de Dios. Cuando decimos los miércoles son el día de Casa de Salvación, no es un capricho mío. ¿Por qué ha dado resultado? Porque Dios me lo dijo, yo se lo dije y usted no me está obedeciendo a mí, está obedeciendo la instrucción de Dios. Entonces, cuando usted se cree el más sabio de hacer esa Casa de Salvación, en otro día no me está desobedeciendo a mí, está desobedeciendo la orden que Dios me dio. Y si no fuera Dios, no hubiera tanto respaldo. Y ahora la otra iglesia, ¿cómo hacemos? Quieren ese mollejero de gente de la Casa de Salvación, quieren lo mismo, pero que ellos oren, que Dios les dé la estrategia. Pero a nosotros, Dios nos dijo el miércoles, es Casa de Salvación. ¿Quiénes son los primeros que tienen que cuidar eso? Nosotros. Tenemos que transformarnos en guardianes de la visión, no en rebeldes de la visión. Entonces, como sacerdotes del nuevo pacto, nuestra herencia es Cristo. Levante sus dos manos, diga conmigo, como sacerdotes, dígalo fuerte, como sacerdotes del nuevo pacto, nuestra herencia es Cristo Jesús. Diga conmigo, mi herencia es Cristo Jesús. Qué hermosa herencia. El antiguo pacto era una figura, era un símbolo de este tiempo, del nuevo pacto en Cristo Jesús. Si los sacerdotes levitas, su herencia era Jehová, su herencia era el Eterno, nosotros como ministros competentes de un nuevo pacto, como reyes, como sacerdotes, como parte de una nueva creación, nuestra herencia es Cristo. Nuestra herencia no es tierra, nuestra herencia no es oro, nuestra herencia no es plata, nuestra herencia no es la camioneta último modelo, nuestra herencia es Cristo Jesús. De repente esto no te emociona, pero te tengo que hablar el Evangelio. Entonces la nación de Israel tenía que conquistar la tierra prometida, que era la tierra que fluía leche y miel. Pero ellos entendieron que tenían que enfrentar grandes ejércitos, que tenían que enfrentar gigantes, que tenían que enfrentar ciudades fortificadas. Fue un proceso de muchos años que fue concluido con las guerras del rey David, hasta que Salomón estableció un reino de paz aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál es nuestra tierra prometida? Ciudad Ojeda, Venezuela, no. Levante sus dos manos, diga conmigo, nuestra tierra prometida, dígalo fuerte hasta que se revele su espíritu. Diga conmigo, nuestra tierra prometida, nuestro Canaán,
Efesios capítulo 3, el verso 16. Efesios capítulo 3, el verso 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, tu corazón debe ser habitación de Dios, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos la anchura. ¿La anchura de qué? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés en Éxodo 3? Te voy a enviar a una tierra espaciosa y ancha. ¿No lo han leído? Está hablando tipológicamente en sombra de Cristo, porque Cristo es ancho, es amplio. Por eso cuando se nos revela a Cristo, las limitaciones y las estrechez se rompen. La anchura, la longitud, lo largo, lo profundo, la altura, la calidad de Cristo. O sea, aquí nos muestra que Cristo es una tierra. ¿Qué es lo que tiene anchura? ¿Qué es lo que tiene longitud? ¿Qué es lo que tiene profundidad y altura? Esas medidas son unas medidas de una tierra. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Tu herencia es Cristo y tienes que orar para que seas capaz de comprender y de explorar y de descubrir lo ancho de Cristo, lo profundo de Cristo. No solamente Cristo salva, sana, salva, Cristo te ama. No, es algo más grande, es algo más poderoso, es algo que nosotros vamos a descubrir en el año 2023. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es nuestra tierra. Levántese las manos y diga conmigo: Cristo es nuestra herencia. ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Por eso Éxodo 3:19 dice: de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno. ¿Para qué todo esto? Para que sea lleno de la plenitud. Amén. Hasta que lleguemos, Efesios 4, 2 y 13, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Amén. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es una palabra para que seas feliz. Es más allá. Es más allá de ser feliz. Eso viene por añadidura. Pero lo primordial no es eso. Lo primordial es algo más grande. Es algo más poderoso. Entonces, conocer a Cristo no fue el día que hicimos la oración de fe. Levante su mano derecha y diga conmigo: conocer a Cristo no fue el día que hicimos la oración de fe. No, yo conocí a Cristo hace 29 años. Todavía yo tengo 29 años en el Señor y todavía lo estoy conociendo. Estaremos en el cielo en la eternidad. Toda la eternidad no alcanzará para conocer a Cristo. Amén. Por saberte 7 versículos bíblicos y citarlo, no conoces a Cristo. Por saberte Juan 3:16, no conoces a Cristo. Estamos en una revelación progresiva de Cristo, porque Cristo es inmenso. Cristo es ancho, nos lleva a expandir, nos lleva a dejar nuestra vida superficial y a ser más profundo, a dejar lo temporal y meternos en la eternidad. El conocimiento de Cristo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no te emociona esto? Porque el Evangelio es eso, hablar de Cristo. Pero hoy en día se habla más de lo que tú puedes lograr
Cuando se habla más del hombre, eso te emociona, se te paran los pelos, te emociona porque están hablando de ti, porque vas a triunfar. Les voy a predicar así, humanismo. Porque vas a triunfar, tus sueños se van a lograr. Vas a ver que este año Dios te va a empoderar y Dios te va a dar miles y miles de dólares. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Es más, tú eres la cuarta persona de la Trinidad. Es más, le vas a quitar el puesto al Espíritu Santo. Te paran los pelos, ¿verdad? Cuando están hablando de ti, eso te emociona. Pero cuando hablamos de Cristo, tienes esa cara que te estás poniendo ahorita. Porque no estamos exaltando al hombre, estamos exaltando a Jesús. Y usted va a saber la diferencia, porque no se va a emocionar cuando escuche ese tipo de predicador. Si no hablan de Cristo, usted cambia el canal. Levante sus dos manos, digan conmigo: si no me hablan de Cristo, cambio el canal. Porque aquí no estamos para predicadores motivacionales, sino para predicadores revelacionales. O sea, el conocimiento de Cristo es progresivo. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Colosenses, ya arreglaron ese aire, más bien también. Colosenses capítulo 3, verso 10. Dice: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y qué dice ahí? Se va renovando hasta llegar a ¿qué? Hasta la plenitud de Cristo, hasta la plenitud de Dios, hasta el conocimiento pleno. Amén. Ese es el verdadero crecimiento. El crecimiento de la iglesia no es numérico, es edificación personal. Y después de la edificación personal viene la multiplicación discipular. O sea, la calidad de creyentes va a atraer más personas y vamos a tener multiplicación. Pero si no hay calidad de creyentes, gente edificada, la gente más bien lo va a espantar, porque no va a tener la madurez para ganarlos, para consolidarlos y para mantenerlos. Por eso nosotros tenemos que buscar edificar a las personas. Discipulado, mío, se me mete en problemas. Discipulado es un kinder. Levante sus dos manos, diga conmigo: discipulados y discípulos es un kinder. Ahora búsqueme en la revelación del apóstol Pablo, en las cartas del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo, donde el apóstol Pedro y donde el apóstol Juan en sus cartas hablaron de discípulos. Hola. Búsquenmelo. Búsquenlo en Google. Donde el apóstol Pablo en sus cartas habla de discípulos. ¿Qué habla el apóstol Pablo en sus cartas? Edificación. Edificados. La profecía no es para discipular, es para ser edificado. Entonces no estoy diciendo con esto que voy a eliminar el discipulado. El discipulado va a seguir siendo para los niños. No estoy diciendo niños, pero indirectamente sí. Levante sus dos manos, diga conmigo: el discipulado es para los niños. O sea, ¿por qué Jesús le dio discipulado a sus 12? Porque eran una cuerda de salvajes, locos, mentirosos y tracaleros. Eran unos niños. Pero después Jesús dijo: yo no los voy a llamar discípulos, sino amigos. Los voy a llamar apóstoles, porque ya estaban edificados, dejaron de ser niños para ser ministros del evangelio. Entonces mi visión es que usted deje de ser un discípulo y que usted se convierta en una persona que sea edificada y que Cristo sea formado en usted. Y usted va a ver que la
iglesia se va a manifestar la gloria y el poder del Señor. A ese fuerte aplauso al Rey. A ese fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué el modelo discipular de los 12 no funciona? ¿Por qué nosotros tuvimos años teniendo 12? Bajábamos uno, quitábamos otro, quedaban con 7, metíamos unos 5, después bajábamos 4, subían los 3. Y hemos cambiado. ¿Por qué no funciona? Porque precisamente es para niños. Pero cuando hay edificación, es algo totalmente diferente. Se acaba la frustración. Levanten sus dos manos. Diga conmigo, el discipulado es para los niños, pero la edificación es para gente adulta en el Espíritu. Yo no sé si usted está aplaudiendo porque lo entiende o porque no lo entiende. A mí, en vez de aplaudir, debe veces quedarse tranquilo y meditar y empezar a masticar varias veces esa carne gruesa que le di. E irse a su casa y meditar y volver a escuchar. Les recomiendo, para que más o menos puedan entender un 30%, que escuchen este video 50 veces. Amén. Seguimos entonces. Entonces a Cristo solo se le conoce. Levanten sus dos manos, ya conmigo. A Cristo solo se conoce por la revelación que el Padre nos da a través del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: ¿quién soy yo? Señor, tú eres un profeta, tú eres Jeremías, unos dicen que eres Elías. La gente dice eso, pero ¿quién dice ustedes que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro no lo dijo porque no supiera mucho, porque el más bruto de los 12 discípulos era Pedro. El menos preparado era Pedro. Por eso Jesús le dijo: Pedro, no te vanaglories, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, no porque eres inteligente se te reveló eso, sino que mi Padre Celestial, por su gracia, te reveló quién era. Entonces, el conocimiento de Cristo, no es intelectual. El conocimiento de Cristo no es teórico. Tú pudiste haber pasado por SEBE, pero si no se te reveló, perdiste el conocimiento. O sea, se te perdió todo eso. Pero pues, si aquí se te revela, eso queda en tu espíritu. Y eso produce una transformación. Cristo no es una doctrina. Cristo no es una teología que el hombre pueda estudiar con sus fuerzas naturales si Dios el Padre no lo revela. Por eso el apóstol Pablo fue humilde y dijo: yo oro para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de revelación y de sabiduría, porque la revelación no la da el apóstol, la revelación no lo dan los 5 ministerios. Nosotros enseñamos, y es el Padre Celestial que te ilumina la mente y que trae revelación para que puedas entender a Cristo Jesús en tu espíritu y en tu corazón. ¿Están aquí? Ahora debemos entender que las guerras de la nación de Israel para poseer la tierra prometida era una sombra, una figura. Los obstáculos que se le presentan a Israel son los obstáculos que a nosotros se nos presenta en el alma, que nos tratan de impedir que conozcamos a Cristo Jesús en nuestra alma, y que Cristo, porque ese es el propósito de Dios,
que Cristo posea tu alma. O sea, Cristo es como David en tu alma, y en tu alma hay gigantes. En tu alma hay ciudades fortificadas, estructuras de pensamiento, estructuras de creencia, baja estima, depresión, tristeza. ¿Dónde están todos los problemas del hombre en el alma? ¿Qué es lo que hace la revelación de Cristo? Poseer tu alma, renovar tu mente, tomar tus emociones, tomar tu voluntad, santificar tu alma. La guerra espiritual no se hace en los aires. La verdadera guerra espiritual se hace en el alma. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde sale el homicidio? ¿De dónde sale el robo? ¿De dónde salen las fornicaciones? ¿De dónde sale el adulterio? Un espíritu se me metió y pequé. No, dejen tranquilos los demonios. Besito, fueron derrotados en la cruz. El problema no son demonios, el problema es tu alma. Los obstáculos están en tu alma, en tu mundo interior, no en los aires. En los aires lo que hay es pajarito. Por eso el apóstol Pablo lo entendió. Y discúlpeme si le estoy derribando algunas creencias. Segunda de Corintios. Entonces dile a la persona que tiene tu lado, deja de estar mirando allá arriba, los demonios allá arriba, y mírate interiormente. Porque tu problema no es el brujo que te tiró algo. A ver, levanta sus dos manos. Ya conmigo. El problema no es que se me apareció un pajarito muerto en la puerta y yo pensaba que un santero me estaba tirando brujería. No, o sea, ese pajarito se murió, de repente alguien lo mató y eso se quedó ahí. Deja de mirar afuera y mira adentro, porque adentro es donde está el verdadero problema. Eso lo dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando ¿qué? Argumento, altivez que se levanta contra quién, contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? ¿Dónde está el problema? En el pensamiento. ¿Dónde está el problema? En la mente. ¿Dónde están todos tus problemas de depresión? Écheme fuera el espíritu de depresión. Es que tiene un problema interior. Nosotros le podemos poner las manos, las dos manos, de repente alguien que le llegue los pies, te ponemos los pies y esa depresión no se va a ir. No es un demonio. Es que tú tienes que asumir responsabilidad. ¡Hello! Para que Cristo posea tu alma. Y cuando te dejes de resistir y te rindes a Cristo, que cada vez Cristo avanza en la santificación, en la verdadera liberación espiritual, en el cambio de tu mente, la depresión, la tristeza y toda obra de las tinieblas se tiene que ir, porque el diablo no tiene nada en ti, porque todo es de Cristo. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? ¡Aplaude fuerte al Rey! Esos ejércitos, esos amorreos, jebuseos, esos hijos de Anac, son tus pensamientos, son tus actitudes. Son nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestro paradigma, nuestro misticismo, nuestra religiosidad, nuestra hipocresía, nuestra filosofía que se levanta contra el conocimiento de la palabra y le hace la guerra al mismo Señor. No es el diablo, eres tú mismo. Es tu carne, es el pecado, es tus pensamientos. Amén.
Por eso cuando la persona le pasa por liberación, eso es para niños. Ministramos, renuncia, le ministramos, echamos fuera los demonios y ahora responsabilidad. Que sea verificado. Porque eso es algo primario. Levante sus dos manos, diga conmigo: liberación, sanidad interior, los temas de consolidación. Eso es algo de primario. Vamos a avanzar, vamos a crecer. Consejería es para niños. Edificación es para gente adulta que no necesita una consejería, sino lo que necesita es una palabra de edificación. Seguimos. Entonces la mayor guerra no está en los aires. La mayor guerra, los mayores enemigos están en nuestro interior. Y no son demonios, son pensamientos, son argumentos, son maneras de pensar. Por eso Romanos capítulo 12, y estos son textos que hemos leído, pero oro al Señor para que se te revele. Por eso Romanos capítulo 12 verso 2 dice: no te conformes a este siglo, o sea, no sigas el esquema de este mundo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿cómo somos transformados? ¿Porque alguien nos eche fuera el demonio? ¿Somos transformados por hacer guerra espiritual en los aires, en la potestad y los principados? ¿O somos transformados porque cambiamos nuestra mente y dejamos que la palabra de Dios destruya los argumentos, las altiveces y las estructuras de pensamiento que están en nuestra mente? Las armas apostólicas son poderosas para destruir todas esas fortalezas. Amén. Bendito sea el Señor. ¿De dónde vienen las guerras? De espíritus de guerra. Santiago capítulo 4. Santiago. ¿De dónde vienen los pleitos? Hay que se metió un espíritu de pleito. Santiago capítulo 4. Esta enseñanza no saca mucho grito de júbilo, pero cuando no saca mucho grito de júbilo y mucho aplauso es porque está dando bien, está ministrando. Santiago 4 verso 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿De dónde vienen todas estas cosas? De aquí. No que hubo un pleito ahí en una casa de salvación, es un espíritu de contienda que se metió ahí. Deja los espíritus tranquilos. Es la pasión, es la carne. Son gente que son carnales. Y ya. Te ahorra saliva gritando. Amén. Lo que tienes que hacer es instruir a estas personas y enseñar la palabra para que crezcan, para que por medio del Espíritu Santo hagan morir las obras de la carne, como son la contienda, el pleito, la envidia, todas esas cosas, y caminen en santidad, y ahí se acaba el pleito. Amén. La tierra prometida se llama así porque no la habían poseído. Luego que Israel la poseyó, venció a sus enemigos, se convirtió en la tierra de su herencia. Así sucede en la vida en Cristo. Cristo es el sí y el amén a las promesas. Cuando nosotros dejamos que Él tome nuestra alma, que Él renueve nuestros pensamientos, que se quebrante nuestro yo y nuestra voluntad, que se dominen nuestras emociones, allí nuestra alma será transformada. Y ahí es donde podemos expresar a Cristo, podemos expresar su gloria, podemos expresar su poder. Allí es donde las promesas se hacen realidad y podemos tomar posesión de nuestra herencia
que es Cristo Jesús. Pero mientras sigamos dándole pie a los enemigos de nuestra alma, que son nuestros pensamientos, nuestra naturaleza pecaminosa, no vamos a heredar. Por eso Gálatas capítulo 5, el verso 21, dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No tendrán herencia. ¿Cuál es la herencia? Las riquezas de Cristo, el crecer en Cristo, que Cristo posea tu alma, la santidad, las bendiciones espirituales. No la vas a disfrutar porque andas en la carne, manifestando, siendo cristiano, las obras de la carne. ¿Me explico? No hay herencia, porque hasta que tú no derribes esos gigantes, los hijos de Anac, los amorreos, todos esos pensamientos, toda esa estructura de pensamiento que tiene que ver aún con genética, todo eso, derribes la cultura de tu familia, que digas: la cultura de mi familia no sirve para nada. Me estás ofendiendo y precisamente estoy diciendo eso por eso. Levante sus dos manos, diga conmigo: la cultura de mi familia, como me criaron, no sirve para nada, es una basura. Levante sus dos manos, diga conmigo: la cultura de Ciudad Ojeda, de Venezuela, esa cultura mundana, eso no sirve para nada. Nuestra cultura no es, nuestra ciudadanía no es de la tierra, es del cielo. Hasta que nosotros renunciemos a todo ese bagaje y agarremos la cultura del reino de Dios, ahí vamos a disfrutar de nuestra herencia. Dale esa fuerte aplauso al Señor. Dale esa alabanza al Rey en esta hora. Claro que la palabra es como un martillo en esta hora, que derriba toda fortaleza en tu mente. ¿Por qué cree que el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra? O sea, ¿qué le está diciendo? La cultura de tu tierra no sirve. Mientras sigas orgulloso de la cultura de tu tierra, te va a tener atado en tu pensamiento. Esto duele, porque me está doliendo a mí. Orgulloso de ser venezolano, de arepa. Somos orgullosos de ser del reino de Dios. Nuestra cultura, nuestros pensamientos, todo debe ser reino, todo debe ser Cristo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no son de este mundo. Por eso la gente los odia, porque tienen una cultura superior. Entonces por eso el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra, la cultura de tu tierra no sirve. Deja a tu parentela, la cultura donde fuimos criados no sirve. Que me miran así serio. Yo estoy orgulloso como me crió mi papá y mi mamá. Eso no sirve. Eso le dijo el Señor a Abraham: eso no sirve. Ese viejo taré lo que te hizo fue un viejo ahí chocho, hay un viejo loco. Deja ese viejo y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Te voy a mostrar a Cristo. Te voy a mostrar a Cristo, te voy a mostrar otra cultura, te voy a mostrar el Padre Celestial. La tierra, tu parentela, tu familia, le pide a la persona que tiene a tu lado: todo lo que te enseñó tu familia es basura, no sirve para nada. Y número 3, el Señor le dijo: deja a tu padre, deja a Taré. Y ahí cuando tú hagas eso, ustedes están orando para que yo me calle, pero no me calle. Y ahí yo te voy a mostrar la tierra de Canaán, que Jesús, levante sus dos manos,
Levante sus dos manos, diga conmigo, hasta que nosotros no renunciemos a la cultura de la tierra, a la cultura de nuestra familia y a la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, no vamos a ver a Cristo. Lamentablemente Cristo no se te va a revelar. Me duele, apóstol. La palabra dice que es como una espada de dos filos. La palabra dos filos es bisturí. Ahorita estoy haciendo una operación. Entonces, para descubrir nuestra herencia, que es Cristo, debemos entender, número uno, y eso lo vamos a desarrollar en toda esta enseñanza de discipulado. Número uno, la revelación interior de Cristo. Que Cristo se revele en nuestro interior. Número uno. Número dos, que debemos entender que Cristo vive en nuestro interior a través del Espíritu Santo. Número tres, la formación interior en nuestro corazón de Cristo, la habitación interior de Cristo y la consumación de Cristo en nuestro interior para ser totalmente transformados. Esto es muy importante, porque la consumación del propósito de Dios se manifestó cuando Cristo resucitó y ascendió y fue impartido en nosotros. Esa es la máxima revelación de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el primer Adán fue alma viviente, pero el postrer Adán es espíritu que imparte vida. Por eso el Señor Jesús dijo: yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. O sea, la consumación de mi padecimiento, muerte, resurrección y ascensión es que yo habite en ustedes a través del Espíritu Santo y que yo los pueda edificar en su interior, en su más profundo, para que mi obra sea perfecta. Usted no está metido en una religión, Cristo se metió dentro. Y la obra que Él comenzó, Él la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus dos manos. Diga conmigo: la obra que Cristo comenzó, Él la va a terminar, Él me va a perfeccionar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en ti hay una lucha. Él no te va a dejar tranquilo. El Espíritu de Dios no nos va a dejar tranquilos. Él te va a decir que ores cuando tú no quieres orar. Él te va a decir que te congregues cuando no te quieres congregar. Él te va a decir que sirvas cuando no quieres servir. Y te va a luchar y estás en el pecado. Nosotros no tenemos que confrontarte. Es el Espíritu Santo que te va a conquistar. Es el Espíritu Santo que te va a perseguir hasta que tú madures. Aleluya. Aplauda fuerte al Señor en esta hora. No somos nosotros los que hacemos la obra, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Grita en esta hora, aplaude fuerte al Señor. Dale esa alabanza, dale esa alabanza, dale esa alabanza, aplaude fuerte a tu Dios. Aplaude, dale esa alabanza al Rey en esta hora. Levanta tu voz y habla las lenguas del Espíritu. Habla las lenguas del Espíritu. Levanta tus dos manos en esta hora. Bata tus manos, habla las lenguas del Espíritu en esta hora. Trae, Señor, ahora esta revelación, oh Padre, en el interior, que haya un impacto en el Espíritu, Señor, que las fortalezas sean derribadas
avivamiento, que traigas luz a nuestras mentes, que la luz de tu evangelio resplandezca en nuestras mentes y resplandezca en nuestros corazones, que podamos rendirnos delante de ti, Señor, para ser edificados como morada del Espíritu Santo de Dios. Te damos las gracias, Señor. Aplaude fuerte al Rey. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte a tu Dios. Aleluya. Santo eres. Amén. Se pueden sentar. Debemos entender que a veces el vino viejo de lo que sabes te impide recibir el vino nuevo de las riquezas de Cristo. Lo que sabes puede ser un gran enemigo a la revelación fresca que el Padre quiere dar. Gente que se aferra, o sea, mucha gente no le gusta esta palabra y se aferra a la motivación. Amén. O sea, esta palabra nos va a ahorrar mucho trabajo. Tú no puedes estar detrás de la gente como un policía. Y a veces la gente busca como que uno le confronte, que uno los regañe. Y cuando uno no le para, hasta se molesta. ¿Sí? Porque buscan eso. Escúcheme, yo voy a vivir mucho tiempo y no me voy a dar mala vida por nadie. Amén. Si quieren pecan, si quieren fornican, si quieren adulteran, si quieren salgan de aquí, se echan su cervecita. Tranquilo, yo no me voy a dar mala vida por usted, porque el que tiene que cuidar su salvación es usted, no yo no puedo cuidar la salvación de nadie. Yo lo que hago es dar la palabra, pero usted tiene que asumir la responsabilidad de dejar el pañal y poner su pantalón. Cualquier cosa, si usted quiere un kindergarten, váyanse a las iglesias pastorales. Y allá lo van a recibir con tremendo pañal. Y allá le van a dar mucha consejería y los van a poner en sus estados. ¡Feliz cumpleaños, Roy! ¡Feliz cumpleaños, José Crespo! Todos los yo no sé cómo hacen esos pastores, pobrecitos. Si usted está esperando que yo haga eso, le van a salir raíces. ¿Por qué no son como otras iglesias? Porque no somos como otras iglesias. Somos una iglesia apostólica de avanzada y de revelación. Somos gente que estamos dando una palabra de madurez para que Cristo sea empoderado en ti, para que puedas sacudir esta ciudad en el poder del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Primera vez que veo gente aplaudir seria. Cristo. Así como, cuidado, le da algo en la mano. Dale tan duro, le puedes enyesar las dos manos. Entonces Cristo es nuestro camino, Cristo es nuestra luz, Cristo es la puerta, Cristo es el buen pastor, Cristo es el último Adán que nos vivifica, Cristo es el don que nos dio Dios, que salta para vida eterna, Cristo es el mediador de un mejor pacto, Cristo es nuestro sumo sacerdote, Cristo es nuestro Señor, Cristo es el que nos justifica, nos santifica, nos regenera, nos renueva. Por las llagas de Cristo somos sanos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? No busque las 5 patas al gato. No se esté haciendo preguntas estúpidas y tontas.
Enfóquese solamente en conocer a Cristo y nos vamos a quitar todo un bagaje de cosas que no nos sirven. Vamos a estar más enfocados. Cuando vamos al Antiguo Testamento, si no vemos a Cristo, bueno, eso no me sirve. Así de sencillo. Porque el mensaje de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es Cristo. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Entonces algunas personas han dejado a Cristo y han sacado a Cristo de la Biblia y usan la Biblia para la psicología, para la consejería, para consejos financieros, y la Biblia no fue diseñada para eso. ¿Para qué entonces, apóstol? Para conocer a Cristo. Y desde Cristo vamos a edificar una familia, una finanza y todas las demás cosas en bendición. O sea, algunas personas han dejado a Cristo por la filosofía, han dejado a Cristo por mensajes motivadores. Algunos han tratado de sacar a Cristo de los mensajes de la iglesia a nivel mundial. Han sacado el mensaje de la cruz porque piensan que es algo muy sencillo y no saben la riqueza que tiene la cruz. Se ha dejado la palabra de revelación de Cristo por palabras sensoriales, emocionantes. Pero en nada hace crecer a Cristo en nosotros. Los milagros, las sanidades, la obra que Dios ha hecho en tu familia, si no te añadió más conocimiento de Cristo, eso no sirve. Por eso hay gente que ha recibido un milagro y se han ido. Porque si ese milagro, esa sanidad, eso es lo que Dios hizo en esa familia, no hizo que Cristo fuera afirmado en ellos, eso no sirvió de nada. Ejemplo, Bartimeo vio y dice ¿qué dice la palabra? Y siguió a Cristo. Los 10 leprosos, 9 se fueron y uno solamente vino y vio a Cristo. Y él le dijo, ahora eres salvo. No solamente eres sano, sino eres salvo porque me viste a mí. Entonces hay gente que recibe milagro, pero no recibe salvación porque no vieron a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer que Dios nos use y pedirle al Señor, Señor, úsame en milagros, que la gente no me vea a mí, sino que te vea a ti. Que Cristo sea añadido y sea revelado en esa persona. Amén. Por eso algunas personas y todo lo que sucede a nuestro alrededor es profético. ¿Qué mensaje Dios nos está dando con la inmigración? De salir de una tierra a ir a otra tierra. ¿Qué mensaje? El mensaje es este. La nación de Israel salió de Egipto para entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es ¿quién? Es Cristo. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos está dando con lo que pasa en Venezuela? La iglesia todavía no ha emigrado a Cristo. No ha emigrado a la tierra prometida. Cuando Cristo es tu tierra, la crisis, el dólar si va a 50, los problemas financieros no nos va a tocar, porque nosotros no estamos en Venezuela, nosotros estamos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús están todas las riquezas de la gloria, y por las riquezas de la gloria todas mis necesidades serán suplidas, porque yo he puesto el reino de Dios a Cristo de primero, y las demás cosas me van a seguir. Todas las demás cosas van a estar sometidas bajo mis pies, porque yo no estoy gobernado por Venezuela, yo estoy gobernada por el reino de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? ¿Cuántos pueden darle alabanza al Rey? ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden aplaudir? Si te vas a otra tierra y no te fue añadido más de Cristo, perdiste el tiempo.
Hiciste como las demás personas. Hay personas no cristianas que se fueron a otro país y les fue bien. En lo natural. Dinero, casa, carro, trabajo. La pregunta es, ¿de qué les sirve todo eso si no tienen a Cristo? Si lo más importante en esta vida es Él. Amén. Algunas instrucciones importantes. Primera de Timoteo, ya con esto estoy terminando. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 y 2. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, y empieza a decir algunas características: si es reprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sigue diciendo algunos requisitos. Entonces, si alguno desea un liderazgo prominente, principal en la iglesia, tiene un buen deseo, lo dice el apóstol Pablo. Pero es necesario que el que desea esto manifieste los frutos de Cristo, los frutos de la vida espiritual, porque más que requisitos, ahí en la Reina Valera arriba dice requisitos de los obispos, más que requisitos son frutos. O sea que cuando una persona anhela ser líder, debe tener madurez espiritual. Cristo debe poseerlo, y cuando esa persona es poseído por Cristo y tiene madurez, esa persona va a ser irreprensible. Amén. O sea, esa persona va a tener un testimonio intachable. Número 1. Número 2, va a ser marido de una sola mujer. En aquel tiempo, la gente podía tener, los hombres podían tener varias mujeres, y se ha demostrado bíblicamente que el hombre que tiene varias mujeres, su corazón se desvía y no conoce a Dios, así como lo que le sucedió a Salomón. Entonces, en la revelación progresiva, si alguien quiere ser un líder prominente, no puede vivir en concubinato. O sea, si quiere ser alguien pastor de una congregación, tiene que estar casado. No puede estar en concubinato, número 1. Número 2, si es una persona soltera, nosotros no lo vamos a enviar, porque nosotros no enviamos gente sola, nosotros enviamos matrimonios. Usted lo puede ver con todos los pastores. Todos los pastores están casados. El día que uno de ellos se divorcia, hasta ahí quedó su pastorado. ¿Por qué? Porque ¿cómo alguien que no gobierna bien su casa puede gobernar la iglesia de Cristo? Primera de Timoteo 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Cristo? Entonces es un requisito o un fruto indispensable para ser un líder principal dentro de la iglesia de Cristo. Amén. ¿Están entendiendo? Entonces, para que una persona pueda estar en un liderazgo principal en la iglesia, debe manifestar madurez, debe manifestar orden en su familia, marido de una sola mujer, irreprensible, que sea apto para enseñar. O sea, la palabra, una cosa es actitud con C y otra cosa es actitud con P. Si quieres, quita la luz, por favor. Actitud con P. Actitud con P habla de don. O sea, una persona que quiere ser pastor tiene que tener la capacidad y tiene que tener el don para enseñar. Amén. Si no tiene la capacidad para enseñar, no puede ser pastor. Irreprensible, una persona que quiere ser pastor no puede ser peleón. Pendenciero es una persona que pelea, que está en contienda. Por eso usted nunca me va a ver a mí discutiendo ni peleando.
Porque yo he alcanzado madurez. Cuando yo no peleo, yo gano. Yo no pierdo, yo gano. El que pierde es la otra persona que pelea conmigo. Entonces, esos frutos, ¿quién los da? Porque yo me esfuerzo para hacerlo. No, porque si la vida de Cristo está en mí y yo he alcanzado madurez, esto va a fluir de una manera espontánea. Aún los servidores, para poder servir y ayudar al ministerio apostólico, deben tener ciertos frutos o manifestar ciertos frutos de madurez. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 8. Los diáconos, la palabra diaconía es servidor. Los diáconos asimismo deben ser, ¿qué dice ahí? Honestos. ¿Por qué honestos? Porque las personas recogen ofrendas y tienen que tener su corazón limpio, sin doblez. O sea, no gente de doble ánimo. Hoy siento servir, el otro domingo, ay, no siento servir. Me voy a quedar sentado escuchando las palabras. O sea, una persona que si va a servir tiene que ser constante. No dado al whisky, perdón, no dado al vino. No codicioso, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y que sean sometidos a pruebas primero. Y si son irreprensibles, pueden ejercer el servicio. Y las mujeres deben ser honestas, no calumniadoras, no chismosas, sino sobrias, fieles en todo. Y los diáconos, ¿qué dice ahí? Lo mismo. Entonces, si una persona quiere servir y quiere, porque servidor no es cualquier función dentro de la iglesia. No es que yo quiero ser servidor. El apóstol, él quiere ser servidor. Ajá, vamos a ver cuáles son los frutos que tiene esa persona. Está casado, es irreprensible, está pasando los procesos, es una persona de testimonio, es lleno del Espíritu Santo. Sí, ok, vamos a ponerlo a prueba primero. O sea, servidor no es cualquiera, no es porque quiero verme ahí, quiero servir, es un evento y quiero servir. No, es un liderazgo importante. Y aún el que quiere ser servidor y vive en concubinato no puede ejercer el ser servidor. Tiene que casarse. Como que a alguien se le cayó el coroto por aquí. No se pongan nerviosos, que le estoy enseñando la palabra. Eso lo dice la palabra. No lo estoy inventando. No sé si ustedes se acuerdan en el 2022 que yo dije, creo que eso lo habló el líder de Rey varios, que iba a ser un tiempo de cerrar brechas, ¿se acuerdan? Que era todo un año una extensión de gracia para que arreglaran sus vidas. Y ese tiempo de gracia termina el 17 de febrero, con las bodas colectivas. Y el que no se case, que vive en concubinato y son servidores, son líderes principales, yo los voy a quitar de su cargo, porque es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Yo prefiero tener amigos a Dios y ser enemigo de usted. Pero yo voy a cumplir lo que dice la palabra del Señor. Así que dile a la persona que tiene todo, o corres o te encaramas, pero aquí vamos a cumplir la palabra del Señor. Esos aplausos como que son medio. Escuche bien. Y si andas fornicando, métete en una bañera de hielo. Si andas fornicando, no puedes ser, ni andar fornicando, ni andar en concubinato, no puedes ser líder de casa de salvación. Porque con qué moral vas a enseñar a otros que sea un ejemplo de tu familia y tú tengas tu familia destruida. Apóstol, ¿y qué voy a hacer? Metemos de agente de paz, evangeliza ya. Pero no puedes ser un líder prominente dentro de la iglesia. Yo sé que algunas personas me quieren apedrear y están molestas, pero yo tengo que decirles lo que Dios me dijo.
yo voy a hacer, escúcheme, ¿saben? Mi esposa lo sabe, mi esposa me ha dicho, tú tienes mucha valentía de quitar personas que no tienen otros pastores, porque no soy yo, es Dios. Yo necesito que la iglesia entre en orden. Que si usted anda fornicando, cásese mejor que andar en fornicación, que ande en perversidad, que se ande con concubinato. Póngase, usted quiere servir a Dios, usted ama servir a Dios, póngase en orden. Póngase en orden. Y vas a ver que después que te pongas en orden, lo que está retenido se te va a soltar. Porque como yo dije, el matrimonio es honroso, el matrimonio es una honra, es una bendición, y lo retenido se va a soltar. En vez de andar fornicando, cásate. Pídele al Señor licencia para matar. El 17 lo damos, el 17 de febrero. Así de sencillo. Es terrible cómo es la gente así, escondida, así, apurada. Rápido, rápido. Ah, no, tranquilo. Casado. Levante sus dos manos, diga conmigo, el matrimonio es una bendición. Ponte en orden. No, quítate toda esa brujería. Que si me caso, y si me caso y me divorcio, porque eso lo dice el mundo, eso lo dicen los brujos. Entonces eres tremendo brujo. ¿O qué crees? ¿La palabra o crees el dicho de afuera? Yo creo la palabra del Señor. Y la gente, la mayoría de ¿se acuerdan de las bodas colectivas que hicimos del 2017, en la misma fecha? ¿Quiénes se casaron en esa fecha? Levanten la mano. Pónganse de pie, pónganse de pie. Todos los que se casaron. La mayoría son líderes o son pastores. Entonces se pusieron en orden, porque ya Cherry lo tenía en la mira. Se casó. Reni también. ¿Es una bendición o no una bendición? Testifíquenle ustedes, evangelicen a todas esas personas. Se casaron, se pusieron en orden, recibieron la bendición apostólica, fueron casados con nosotros y son pastores. Porque entraron en el orden del Señor. Amén. Entonces esto es muy, muy importante. Esto es algo que Dios me habló. Los planes, anoten, planes de trabajo discipulares. Ya con esto termino esto. Termino esta enseñanza, este discipulado. Puedes dar ya la introducción.